Hola, profe. Bueno, entonces este es el taller que nosotras tenemos. Abrimos aquí los del DANE y trabajamos con la primera, desde el 2013, ¿vale? Entonces eso nos descargó un Excel, que es el que se ve de esta manera, y lo que hicimos fue abrir el R y exportarlos. Bueno, aquí importante, con con estos numerales sobre todo se usan para comentar algo. Si ponemos numeral no me va a correr esa parte porque es solamente el comentario, pero si quitamos el numeral entonces me va a correr esa parte. Importante, los códigos son los únicos que se corren. Si nos damos cuenta, aquí pusimos unos comentarios, entonces si corremos eso, obviamente nos va a generar un error. Entonces, estos sí los dejamos en comentarios. Acá, el getW, el getW, perdón, este lo usamos para obtener la dirección donde tenemos descargado R, porque es muy importante saber dónde lo tenemos instalado para después cargar los datos. ¿Listo? Entonces, bueno, le damos acá, aquí tengo los datos, etcétera. En las librerías vamos a usar varias librerías. Esta que estoy seleccionando es para hacer saltos en la línea de código. Esta es para definir los colores. Esta es para los gráficos. Esta especialmente para los gráficos del pastel, poder poner los labels, las leyendas. De cierta forma, esta última también nos ayuda con las gráficas. Importante también, en este caso, nosotras tenemos el archivo de datos, los que descargué del DANE, en esta dirección. Esta dirección se tendría que cambiar pues la que se descargue cada persona o cada usuario en el R, y revisar dónde descargamos la dirección del archivo que descargamos. Esto es importante porque si se va a trabajar con esta línea de código, pues esa no se va a cargar porque cada persona tiene una carpeta de archivo diferente o el nombre diferente. Entonces aquí pongo el código con control enter, aquí abajo me va a aparecer que va corriendo, acá abajo control enter, control enter, control enter. Importante, si apareciera como error por algún motivo, entonces aparecería install.package, se pone el código install.package y entre comillas ponemos, ese lo tengo aquí, entre comillas ponemos la librería. Pues en este caso, si no se tiene instalada esta, se pone el que estoy poniendo en pantalla. Esto se debería hacer una vez si no contamos con la librería. Entonces, por ejemplo, si no tenemos esta, entonces se vuelve y se cambia acá el nombre de la librería y se instala y demás. Pero pues usualmente esto aparece en el código porque asumimos que todas estas librerías ya están en el R, ¿vale? Entonces, acá lo que decía, en este caso, mis datos los nombré como datos 1. Mi archivo, ahí se ve, es un CSV, entonces yo le digo que red CSV y le pongo la dirección donde se encuentra el archivo. Entonces ahí doy control enter y acá me debe aparecer los archivos. Entonces aquí tenemos 1.046.821 observaciones con 9 variables. Yo puedo darle acá y me muestran las observaciones, ¿sí? Listo. Entonces, el primer punto del taller se pide sobre todo cómo inspeccionar los datos. Entonces aquí pongo estructura de los datos. Aquí voy a subir un poquito. Entonces tenemos 1.046.821 observaciones con 9 variables. Y las variables son a destino, que es de carácter cualitativo. Entonces está Bogotá, Corabastos, como las plazas del mercado donde llega, ¿vale? La fecha de creación, aquí aparece tipo carácter, y la fecha de
donde se despachó. Identificación, número de identificación de departamento, número de codificación del municipio. Este int que señalamos acá es de entero, de cuantitativo. La procedencia, esta es del departamento, de Cundinamarca, Nariño y demás, también es de tipo carácter. La variable 6. La variable 6 es la municipio de donde viene exactamente. Entonces, en este caso, también es cuantitativo. El grupo de verduras, del alimento, entonces también es carácter. El artículo, aquí ya es como un subgrupo de los nombres. Entonces, que tenemos que si hay arveja verde, que hay plátano, que hay papa y demás. Entonces, específicamente, cada alimento. Y la cantidad también, este es un entero y me da la cantidad de alimentos producidos, ¿no? Listo. Esa fue con la estructura. El sub is NA, datos. Entonces acá me dice cuántos datos faltantes hay. Al correrlo, me dice que hay 23.164 datos. Entonces, para una mejor exploración de datos, lo que vamos a hacer es eliminar los datos. Como lo digo, na.mid, de los datos que me quité de mi base de datos, de 1.046.000, los 23.164. Entonces, al momento que hago esto, automáticamente cambia el valor de los datos. Entonces, ahora voy a trabajar con 1.035.639 datos. Listo, acá en este mutate se utiliza para las columnas, para trabajar con las diferentes columnas. El display hay acá es para que nos permita usar este comando, que me permite hacer particiones del código sin problema, ¿vale? Entonces, el mutate lo utilizamos para las columnas. En este caso, yo lo que quiero es que el departamento, el ID del departamento es un entero numérico. Entonces, cuando hagamos los demás cálculos, esto lo que va a hacer es sacarme la media, la mediana, el promedio y demás. Pero pues se dice que no es muy útil porque es como si se le sacara el promedio a los números de identificación de una encuesta a una persona. No tiene mucho sentido. Lo mismo para la fecha de creación. Entonces, si vemos acá, bueno, este está en carácter, yo lo volví a poner acá. Entonces, as.carácter es para que los convierta en variables de carácter o cuantitativa. Y lo mismo hicimos con el municipio, la ID del municipio, porque como acabamos de decir, pues no tiene sentido calcular términos cuantitativos a esas variables. Entonces acá ya los convertí todos en carácter, todas estas tres columnas. Ahora, también ¿qué hicimos? Un rename. Entonces acá le decimos mi base de datos, quiero que a mi base de datos le hagas un rename a estas columnas, o sea que se le cambie el nombre. Por ejemplo, a la columna que se llama Read fecha de creación, quiero que se llame solamente fecha. A ENAP destino, quiero que solamente se llame destino y demás. Entonces, código de departamento, DEP ID. Todos estos son los nuevos nombres que les dimos a las columnas. Entonces, cuando corramos este rename, vamos a los datos, si nos damos cuenta, ahora nos aparece tal cual el título que le pusimos a cada columna, ¿vale? El nombre que le pusimos a cada columna. Ahora, para análisis descriptivo, vamos a usar un summary. Un summary, que me da el resumen. El summary, pues sabemos que es un resumen de los datos. Entonces, a todos los que son de tipo carácter o cualitativo, entonces simplemente me da qué tan largo o qué tantos valores hay. Entonces, qué tantos valores hay. Y para el caso, solamente tenemos una variable cuantitativa. Me va a dar cuál es el valor mínimo, cuál va a ser el primer cuartil, cuál va a ser la mediana, cuál va a ser la media,
el tercer cuartil y el número máximo. Entonces, si nos damos cuenta, la cantidad de producción mínima fue de 1 y la cantidad máxima fue de 35.375 productos. La media fue de 319 y la mediana de 45. Vale, acá